¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es el último tuit de el ministro Julio Mazzoleni. Queremos compartir con ustedes informe COVID-19. Hoy procesamos 89 muestras, 5 positivas. 4 llegaron de Francia, 1 de Brasil. Lamento informar que registramos un fallecido. Sigue internado un paciente, los restantes en sus casas en aislamiento, casos confirmados 27. Quiero señalar nomás, estimados amigos, que esta situación es lastimosamente prevista. A mitad de abril vamos a estar en una situación bastante peor que esta. Y esta es la razón, estimados amigos, por la cual tenemos que radicalizar el cumplimiento de las disposiciones de cuarentena y restricción de tránsito. Porque como no hay vacuna, lo único que tenemos es el aislamiento social para combatir la expansión del virus. Yo no creo que esto sea tan difícil de entender, aunque hay gente que no lo entiende. En fin, es la noticia que acaba de producir el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. En línea, el ministro en funciones de Hacienda, Óscar Llamosa. Óscar, buenas noches, ¿cómo te va? Enrique, a vos y a toda tu audiencia, un gusto conversar contigo. Gracias, igualmente. Bueno, estábamos ojeando un poquito el proyecto de ley de contingencia, Óscar. Sí. Voy a empezar preguntándote algo que es muy rudimentario y muy básico, pero me encantaría poder tener como dato, digamos, para poder usar en las siguientes entrevistas. El total de recursos estimados en el proyecto de ley de contingencia, ¿cuánto es, Óscar? Bueno, el total es de 1.600 millones de dólares. Estamos hablando de 4,5% del Producto Interno Bruto, más o menos. Estos recursos son recursos de reprogramación presupuestaria y también de créditos, tengo entendido, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Parte de eso va a ser obtenida a través de créditos con organismos multilaterales o a través de bonos soberanos, eso es lo que permite la ley, ambas fuentes, y también de reasignaciones dentro del presupuesto, ¿verdad? Hay algunas cuestiones puntuales que me gustaría que vos le brindes un poquito a la gente que está viendo más detalles de lo que pudimos nosotros desarrollar en el noticiero, Óscar. Primera cuestión, este artículo que establece la serie de reprogramaciones, ustedes, ¿cuál es el criterio? Hay algunos que son muy obvios, por ejemplo, bueno, los catering, bueno, eso es muy obvio, ¿verdad? Los automóviles es muy obvio, pero después vienen algunas cuestiones que creo yo que no son tan obvias. ¿Cuál es el criterio genérico detrás de las reprogramaciones? Mira, en general, Enrique, si bien, como decís, se detallan algunas partidas presupuestarias dentro del proyecto de ley, finalmente hay una autorización amplia al Poder Ejecutivo. En el último inciso, sí. Exacto, a realizar reprogramaciones de cualquier partida presupuestaria llegado el caso, ¿verdad? Entonces ahí, como te digo, es bastante amplio, hablamos de todo tipo de gastos corrientes, capital o incluso también de la parte salarial, ¿verdad? Ahora, de este porcentaje de 1.600 millones de dólares, yo entiendo que hay de este 1.600 millones de dólares, Óscar, hay un porcentaje que va a ir efectivamente a tratar de mantener viva la economía. ¿Cuánto va a salud? A salud va más de 500 millones de dólares, Enrique, recursos directos, digamos, para apoyar todo lo relacionado a la duplicación de su capacidad de camas de terapia, a la compra de equipos, insumos, equipos de protección para el personal de blanco, medicamentos, etcétera. O sea, todo lo que necesite el Ministerio de Salud para afrontar, digamos, esta situación. Bueno, ahora ahí viene la cuestión, Óscar, que yo sé que creo que ya te la habrán insinuado o incluso preguntado en forma directa. Nosotros tenemos un histórico
de ejecución presupuestaria, por ejemplo, del Ministerio de Salud, ¿cuál es el promedio histórico de ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud? Mira, el presupuesto de salud, Enrique, está en torno a los 7 billones de guaraníes. Con esto prácticamente estamos llegando prácticamente al 40 o 50% adicional a lo que tienen en el presupuesto para todo el año. No, perdón, espera, me expresé mal, no te puedo hacer entender la pregunta. No, el histórico de ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, ¿cuál es, Oscar? ¿Tienen ustedes? En general las entidades están en torno a un 85% de ejecución, más o menos, si tomamos todo el presupuesto, ¿verdad? Ajá. Porque a mí nomás me preocuparía que estemos haciendo un esfuerzo tan enorme como sociedad para poner 500 millones de dólares más en el presupuesto de salud y de repente nos encontremos con respuestas de que no hay capacidad de ejecución. Oscar, me preocupa seriamente. Sí, tenés razón, Enrique, y justamente eso fue uno de los temas también que tratamos de abordar dentro de la ley, ¿verdad? Si te fijas, en uno de los artículos menciona que se le autoriza al equipo económico a crear una unidad interinstitucional justamente para apoyar al Ministerio de Salud en todo este proceso, ¿verdad? Eso está liderando la Secretaría Técnica de Planificación y ya se están teniendo reuniones con equipos de Hacienda, con equipos de contrataciones públicas, etcétera, para armar un gran equipo para llevar adelante todo lo necesario para ejecutar estos recursos dentro del Ministerio de Salud, ¿verdad? O sea, ese punto está contemplado dentro de la ley y de hecho ya se están llevando adelante o conformando estos equipos de trabajo para apoyar al equipo del Ministerio de Salud, ¿verdad? Como bien decís, estos recursos representan una parte importante de todo lo que ejecutan en el año y ahora le vamos a exigir que ejecuten en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? En un periodo corto de tiempo y, perdóname la expresión, y el 100%. Así mismo, ¿verdad? Entonces se contempló esa posibilidad y se estableció, como te digo, la creación de un equipo interinstitucional para que esté apoyando al Ministerio de Salud para ejecutar estos recursos. Porque vos sabés que, y habrás leído vos las notas editoriales de los medios este fin de semana, incluso hoy, Oscar, acá lastimosamente hay gente que carece de escrúpulos, Oscar, y hay una situación que realmente es muy enojosa en el tema de las contrataciones públicas. Hemos hablado ya en público y en privado con respecto a algunas situaciones que se dieron, tema IPS y compañía. Y la verdad es que sería sinceramente intolerable que en una situación como esta se aproveche la enorme derivación de fondos que estamos haciendo para el Ministerio de Salud para que haya nuevos ricos en la situación, mi querido Oscar. Sí, como te decía, esa es una preocupación, ¿verdad? Los cuellos de botella aquí pueden ser lo que mencionaste, el tema de que se tenga o no la capacidad de ejecutar, y por otro lado también la capacidad para comprar efectivamente esos bienes o servicios que se están requiriendo, ¿verdad? Entonces ahí también la ley prevé un tipo de modalidad de compra directa, tanto local como internacional, de manera que si exista eso que vos mencionás, proveedores locales que se quieran aprovechar de esta situación, el Ministerio de Salud también puede haber directamente proveedores en el exterior y hacer esas compras directas, ¿verdad? Claro, o sea, digamos, la facultad de hacer el llamado internacional es justamente para evitar este tipo de situaciones, pero me gustaría saber quién va a ser la autoridad de control de eso. Ya, como autoridad de control se define en la ley a la Secretaría Anticorrupción, ¿verdad? La Secretaría Anticorrupción va a tener a su cargo monitorear todo el proceso desde el inicio de los llamados hasta la firma de contrato y adquisición del bien, ¿verdad? Paralelamente, toda esta información tiene que ser reportada a contrataciones públicas, si bien va a ser un proceso sumario, igual toda esa información tiene que estar en el portal de contrataciones, de manera que exista también un control ciudadano y que se esté monitoreando en qué se va gastando cada guaraní de este proyecto de ley, ¿verdad? De esta ley. ¿Me permitís pasar ahora al tema económico propiamente? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que, mira, personalmente creo que las medidas están bien encaminadas, Oscar, creo que ya lo hablamos incluso. No creo que haya nadie que pueda hacer alguna objeción de principio al paquete de medidas. Creo que realmente está bien. Tal vez uno pueda decir, me falta más, genial, pero son cuestiones del debate, ¿verdad? Ahora, hay dos asuntos que yo quiero
puntualizar porque creo que sí tenemos problemas y acabamos de hablarlo con la gente de MIPYMES y compañía, y es aparentemente, por lo que ellos están diciendo, pero es la impresión que yo también tenía, que hablé la semana pasada, no estamos generando las plataformas de aprovechamiento. ¿Qué quiero decirte con esto? Es decir, si hay un formulario que llenar para hacer una petición de postergación o de crédito en todo el esquema que se está generando en la Agencia Financiera de Desarrollo, en el Banco Nacional de Fomento, en el IPS, etcétera, yo no sé si todas las MIPYMES o las medianas empresas o incluso las grandes empresas tienen plataformas a las cuales acceder en forma rápida para lograr en forma rápida los beneficios de las oportunidades. ¿Hay algo de eso? ¿Se está trabajando sobre eso o no? Sí, Enrique, mira, lo que vos mencionás es una preocupación, ¿verdad? Los recursos que van asignados al BNF obviamente no van a ser suficientes para atender a toda la demanda. Entonces lo que se plantea acá es que cada cuenta propista o cada empresario acceda a su primera fuente de financiamiento siempre de su banco, ¿verdad? Entonces un poco la idea es dotar de más recursos a la Agencia Financiera de Desarrollo, de manera que ellos distribuyan a través de las demás entidades financieras todo este paquete de financiamiento, y aquel empresario o microempresario vaya a su banco, vaya a su financiera. Entonces ahí va a poder acceder, digamos, a ese financiamiento especial, ¿verdad? Se están coordinando reuniones en la AFD y todo el equipo del Ministerio de Hacienda con la SOBAN y las distintas entidades financieras, para que, como te digo, todos los bancos y todas las entidades financieras tengan conocimiento y le puedan ofrecer a sus clientes este paquete especial de financiamiento. Ahora, yo te quiero poner un caso específico que es como la segunda, la segunda columna de cuestiones que creo que hay que aclarar con mayor suficiencia. Y es la siguiente. Acá hay un discurso, digamos, que se deriva claramente del proyecto de ley y establece, por ejemplo, el pago del 50% con los 100 millones de dólares para IPS, etcétera, 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 con los subsidios directos. Bueno, esos elementos generan un discurso y es, señores, bueno, nosotros vamos a tener la flexibilidad para que ustedes, empresarios medianos, pequeños o grandes, puedan trabajar con flexibilidad sobre la situación. Ahora, de repente vos hablas con Carla Bacigalupo o con su viceministro Orue y ellos plantean un cierre inelástico para el empresario, y el empresario lo que dice es: espera un momento, a mí no me viene más nadie, cero cliente, no puede ser que yo sea obligado a seguir pagando. El proyecto yo creo que contempla las soluciones, pero yo no sé si esto está bien coordinado con el Ministerio del Trabajo, y ahí se genera, mi querido Oscar, una situación confusa que hay que solucionar. Sí, tenés razón, Enrique, ¿verdad? Entiendo, a mí por lo menos no me tocó parte del equipo que está trabajando con el Ministerio del Trabajo, pero con ellos sí se ha socializado este proyecto, y un poco la idea es complementar eso que estás diciendo, ¿verdad? Obviamente no podemos forzarle a ninguna persona, a ningún empresario a que siga sosteniendo si tiene dificultades financieras, ¿verdad? Entonces, como vos decís, la idea es que este proyecto, una vez que sea ley, complemente esa situación y ya no existan ese tipo de restricciones y le podamos alivianar, digamos, el costo a los empresarios, a los microempresarios durante este periodo de crisis, digamos. Claro, porque para mí acá, y Oscar, no te voy a dar mucha más vuelta, solamente señalarte lo siguiente. O sea, a ver, yo creo que hay dos situaciones que a mi modo de ver son muy claras. Una, la población vulnerable, por ejemplo, el informal que hace venta en la cancha el día domingo, ese es un señor hiper vulnerable que necesita como un subsidio directo. Para mí, sí, por lo menos no hay ninguna objeción de principio sobre eso. Después está
otra situación que es el pequeño, mediano o gran empresario que no tiene reserva, financiera. Yo estaba explicando recién, Oscar, y te pido un minutito de paciencia para aguantar un poco el discursete. Hay una creencia muy errada acerca de que hay empresarios que tienen una gran cuenta de respaldo para hacer frente a situaciones de esta naturaleza, y eso no es verdad. Y yo creo que eso es demasiado fácilmente chequeable en los estados financieros de la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas está en el día a día. Entonces, estas empresas, que sin embargo son las grandes generadoras del empleo formal del Paraguay, necesitan este soporte, ¿verdad? De decirle, bueno, chicos, si no despedís, nosotros nos hacemos cargo mediante IPS o X de por lo menos la mitad de los palabras. Pero si despedís, también nos hacemos cargo de la situación. Pero lo que no se puede hacer, creo yo, es, como da la impresión que hace Carla Bacigalupo, ponerle contra la pared al tipo y decirle, te voy a fusilar, no me importa. Porque ese mensaje es terrible, mi querido Oscar, para el tipo que está en la situación en que él no tiene la culpa de que se haya caído el mundo. Sí, tenés razón, Enrique, como te digo, se fueron tomando medidas a medida que se iba evaluando, digamos, la situación, ¿verdad? Y obviamente hoy ya estamos en un escenario donde haya una restricción total prácticamente de operación para algunas empresas o algunas personas, y obviamente las medidas deben ir en consecuencia, ¿verdad? Entonces, yo estimo que eso se va a ir flexibilizando en la medida que podamos encajar con la vigencia de esta ley, ¿verdad? Claro, ahora nomás ¿sabes lo que yo quiero generar acá, Oscar? Y te pido disculpas por ser tan plomo. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que generar, antes que nada, sobre todo, encima de cualquier otra consideración, es el sentido de comunidad, el sentido de que somos una comunidad y que por tanto el gobierno, es decir, el dinero de todos los que contribuimos con impuestos, está disponible para las personas informales que están en una situación desesperada, pero también está disponible para que el tipo que genera empleo se sienta soportado. Porque acá hay gente que parece que quiere que haya una especie de decimonónica guerra de clases, y eso no puede ser. Entonces, eso se tiene que trabajar con soportes. Mira, yo creo que hacia allá apuntan las medidas, Enrique, ¿verdad? Como te digo, todo fue un proceso gradual a medida que esto se iba evaluando, midiendo. Hoy, con este proyecto de ley, básicamente se trata de dar cobertura a todos los sectores, ¿verdad? A las medianas empresas y por ahí también a aquellas grandes empresas que se están viendo afectadas por esta situación. Se plantea, por un lado, alivianarle los costos, ¿verdad? Diferir el pago de sus servicios básicos, diferir el pago de impuestos, en el caso que justifiquen, y también, obviamente, todo lo relacionado al IPS, que ellos están trabajando en un proyecto de ley aparte, donde van a contemplar ese tipo de situaciones de diferimiento también, seguramente, de los pagos de los aportes, como así también el apoyo tanto en lo que respecta a la seguridad social, en el sentido de la cobertura médica, como así también en términos monetarios, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que este paquete contempla a todos los sectores, Enrique, y obviamente también el financiamiento, ¿verdad? El financiamiento tanto de la AFD, que ya hace unos días lanzó un paquete de más de 600.000 millones, que está dirigido también a las empresas grandes, de manera que éstas puedan hacer refinanciamiento de sus créditos que vencen, o también de capital operativo, ¿verdad? Oscar, última, yo simplemente quiero agradecerte la gentileza que tenés para estar hablando con nosotros sobre esta situación. Insisto un poquito, si vos pudieras hablarme en términos de tiempo, en términos de cronológicos, digamos, ¿en cuánto tiempo van a estar disponibles las plataformas para que el informal, el pequeño, el mediano, el grande puedan acceder a todos estos beneficios en forma rápida? ¿Cuánto tiempo tenemos o cuánto tiempo se necesita para que eso esté así, corriente, y vos me puedas decir, no, papá, entra a poner en Google y poner Red Fácil Paraguay y ahí va a estar todo? ¿Cuánto tiempo? Mira, los canales para que las personas puedan aplicar, digamos, a estos fondos o a estos recursos son básicamente tres, ¿verdad? Uno,
la idea es aprovechar esta coyuntura y que los informales se formalicen, ¿verdad? Entonces, una primera vía es a través de la Subsecretaría de Tributación. Como vos sabés, a partir de este año existen impuestos especiales para estos sectores del simple, red simple, etcétera, y eso tiene una plataforma que ya está disponible, ¿verdad? Después otro es el trabajo que está haciendo el Gabinete Social con la entrega de los kits alimenticios, que también nos va a servir como fuente de información. Y finalmente también el Ministerio del Trabajo, que es el que está con contacto directo, digamos, con las personas, con las pequeñas empresas o los pequeños empresarios. Entonces, básicamente esos son los canales, y las plataformas ya van a estar disponibles, ni bien, de hecho algunas ya están, como te digo, ni bien la ley esté en vigencia, ¿verdad? Entonces, la idea es, una vez que sea ley, esto empezar a socializar esas vías o esos canales de registro para que nosotros podamos ya ir operativizando todo lo relacionado a esta ayuda. No, una cosita más, Oscar, para insistir, perdóname que sea tan plomo, pero para mí esto es re fundamental, re importante. O sea, yo creo que el ejemplo, sinceramente, modélico sobre lo que se tiene que hacer es simple, re simple. Pero eso creo que hay que ponerlo para el informal, para el grande, para el chico, para el medio, y decirle, perdóname, voy a repetir un poquito lo que te dije, fácil, re fácil, google.com, Google Manera, y ahí entras, mira, ahí te da todos los pasos, llenas y ya estás, ¿entendés? Porque yo, ¿sabes lo que estoy creyendo, Oscar? Y esto te lo digo a título de percepción, no tengo ningún papel estadístico que me diga. Yo creo que no tenemos mucho tiempo más para que la desesperación empiece a ser realmente muy importante. Sí, tenés razón, Enrique, tenés razón, ¿verdad? Este es un tema que tenemos que dar una solución urgente, y como te digo, estamos trabajando en consecuencia, ¿verdad? Ya tenemos algunas plataformas diseñadas, como la que mencionaste, sí, de tributación, y seguramente vamos a estar informando si es que habilitamos otra plataforma, de manera que esto sea lo más rápido posible y podamos llegar a la gente en el menor tiempo posible, ¿verdad? Oscar, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros, y déjame decirte lo siguiente, nunca suelo decir lo que te voy a decir ahora, pero me parece que se está trabajando bien. A lo mejor hay cosas que hay que hacer con más fuerza y qué sé yo, pero la dirección es correcta, creo yo, ¿verdad? Es una valoración personal. Puedo arrepentirme 1000 años después de decirte esto, pues yo creo que la dirección es correcta, ¿verdad? Yo simplemente creo que la cosa tiene que ser más radical, porque la situación no tiene precedente en la historia, así de simple. Totalmente, Enrique, es una situación extraordinaria que nos toca enfrentar. Por suerte tenemos un liderazgo claro desde el presidente, nuestro ministro y las demás autoridades de cuál es la línea, y nosotros solamente nos toca actuar en consecuencia, ¿verdad? Como vos decís, ahora recién comienza el gran desafío, ¿verdad? Una vez que esta ley esté en vigencia, si Dios quiere lo antes posible, pues hay que implementarla. Como dijiste, los recursos tienen que llegar al sistema de salud, los recursos tienen que llegar a las microempresas, tienen que llegar a la gente. Entonces ese es el gran desafío y nuestra gran preocupación a partir ya de hace un tiempo que estamos trabajando en todo el proyecto de ley y toda su implementación, ¿verdad? Abrazo, Oscar, gracias. Gracias, Enrique. Un saludo hoy a tu audiencia. Oscar Llamosa es el ministro en funciones de Hacienda. ¿Por qué es el ministro en funciones? Porque el ministro Benigno López está en cuarentena. Antes de irnos a la pausa, Pedro, déjame plantear un poquito el tema. Estimados amigos, si ustedes leen las informaciones que están viniendo del mundo entero, acá hay un asunto nuevo, y no estoy hablando del virus, estoy hablando de la parálisis económica. Discutiendo el fin de semana en redes sociales, me decían, esto es una guerra, y yo digo, esto parece una guerra, estimado amigo, pero tiene un elemento diferencial muy importante. Ustedes me van a perdonar que yo sea plomo en estas cosas, pero yo creo que tenemos que trabajar con mucha precisión, porque la situación no es grave, es gravísima. En la guerra, estimados amigos, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial,
en la guerra de Irak, en la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur, en la guerra del Chaco, en la guerra de la Triple Alianza. Lo que se le exige al aparato económico de un país es su máximo rendimiento. En una guerra, el aparato económico de un país está exigido al máximo. Tiene que poner la mayor cantidad de balas, de cañones, de aviones, de camiones. Tiene que poner la mayor cantidad de manteca, de pan. Tiene que poner la mayor cantidad de carne, de pollo, de leche. Al mango tiene que trabajar. Esta situación es la inversa. Por eso es distinta. Aquí el mundo entero, estimados amigos, paralizó al aparato económico. Es radicalmente distinto. En consecuencia, nosotros tenemos que trabajar sobre otros modelos y otras hipótesis. Porque la hipótesis de la guerra no es correcta. Es tal vez semejante en el tema de poder hablar, bueno, el frente científico, el frente social, el frente y tal, pero el sustrato del aparato económico en la guerra está exigido al máximo y acá lo hemos paralizado. Y en consecuencia, estimado amigo, el aparato económico paralizado significa gente sin poder comer a mediano o corto plazo. Y ese extremo no nos podemos permitir como sociedad los paraguayos, que haya gente sin poder comer. Eso no debe ocurrir. Y en consecuencia, nosotros tenemos desde la economía, estimado amigo, ya resuelta esta cuestión, porque esta cuestión ya ocurrió en los países que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Alemania y Japón. Gente sin comer, aparato productivo no paralizado, destruido. No paralizado, destruido. Entonces, estimados amigos, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el vencedor de Estados Unidos, dijo, che, a mí me conviene que esta gente, los japoneses y los alemanes, se mueran de hambre. No. A mí me conviene que los japoneses y los alemanes prosperen. Y se hizo, estimados amigos, yo voy a hablar solamente del lado europeo, porque del lado japonés no me acuerdo los nombres, así que les pido disculpas. Lo que se denomina el Plan Marshall. Y el Plan Marshall, estimados amigos, fue poner guita en el bolsillo de cada alemán, cada empresario, para que se reactive el aparato, para que los tipos vuelvan a ser productivos, para que la cosa que estaba destruida se pueda reedificar. Ahí está el modelo. Ustedes lo pueden buscar en Google, en Wikipedia, donde quieran. Y se gastó mucha plata, se gastó una montaña de guita y se devolvió la plata. Alemania es la tercera economía del mundo de Occidente, estimado. Japón es la segunda. ¿Cómo no se va a devolver? Fue un exitazo. Entonces hay gente que ahora dice, no, pero lo que pasa, no. Poné la plata en el bolsillo la gente, señor Estado paraguayo. Porque le pedimos que deje de trabajar. No le podemos pedir que deje de comer. Eso nomás. Pausa.